noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver un tema, en realidad seguir profundizando en el tema del Evangelio. Amén. Es un tema central que, como vamos a ver hoy, no solo implica la salvación personal, sino que abarca o atraviesa todos los aspectos de la vida cristiana, y no solo de la vida cristiana, sino también, amén, del mundo, de la creación y del propósito que Dios tuvo desde el principio. Amén. Hoy vamos a hablar entonces el Evangelio para todo. Empezamos con Apocalipsis, siguiente diapositiva, capítulo 21, versículo 5. Sabemos que el libro de Apocalipsis, fue escrito por Juan, amén, y el Señor le permitió tener una visión de lo que él iba de alguna manera o va a suceder cuando estudiamos escatología y vemos los sucesos de los últimos tiempos, esa nueva Jerusalén, esa ciudad sagrada que va a descender desde el cielo a la tierra y donde Dios va a establecer su reino junto con su iglesia. Amén. Tremendo suceso, y es aquí donde el Señor dice estas palabras. Y él estaba sentado, Juan dice estas palabras, en el trono y dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Amén. Vamos a empezar con este versículo porque es la idea central de la esencia de lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene como idea central el poder hacer de nuevo todas las cosas, restaurar todas las cosas como al principio. Amén. Diga conmigo: restaurar todas las cosas como al principio, donde su gloria y su poder sea manifestado en plenitud. Vamos a ir a la introducción. Muchos creyentes entienden que el Evangelio solamente es un mensaje de salvación inicial. Creo que todos en algún momento hemos entendido esto. Cristo murió por mis pecados, ahora iré al cielo, mis pecados fueron perdonados, y todo eso es verdad, pero el Evangelio es muchísimo, y hoy vamos a verlo, muchísimo, mucho más grande que solamente eso. El Evangelio no es solamente la puerta de entrada al cristianismo, es el fundamento, la fuerza, la esperanza y el destino final de toda la vida cristiana y del universo. Mira, así se lo planteo. Amén. Qué tremendo lo que vamos a ver hoy. El creyente maduro necesita entonces comprender que el Evangelio transforma la mente, lo sabemos, lo hemos estudiado, lo estamos viendo, amén. Transforma la identidad, porque ahora nos identificamos con Cristo y como hijos de Dios. Transforma la manera de sufrir, porque tenemos un entendimiento amplio de lo que es el sufrimiento y entendemos que aún el sufrimiento tiene propósito. Transforma la iglesia, transforma la adoración y transforma la esperanza futura, que es un poco de lo que vamos a hablar también en esta noche. El Evangelio no solo responde cómo soy salvo, también responde cómo vivo, cómo sufro, cómo persevero, cómo trato a los demás o a otros, cómo espero el futuro y cómo veo este mundo que está roto, corrompido por el pecado. Amén. Es por eso que esta clase, dijimos, va a buscar profundizar la grandeza en cómo afecta absolutamente toda nuestra vida y aún una visión cósmica, que es un nuevo, vamos a introducir una nueva palabra a nuestro vocabulario. Amén. Objetivo de la clase, vamos a ver a qué hoy o en qué vamos a enfocarnos. Comprender la dimensión cósmica. Entender esto como cosmos del mundo, amén. O sea que todo el mundo, desde el principio, Dios siempre tuvo un plan, y ese plan estuvo dentro de la voluntad de Dios y se fue ejecutando en el tiempo, y aún nosotros hoy estamos dentro de ese plan de redención, de volver todas las cosas como al principio. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio? Restaurar todas las cosas como al principio. Amén. Vamos a ver también que entender que Cristo ya inició la nueva creación, vivir con esperanza firme en medio del sufrimiento, ver la iglesia como una comunidad del reino venidero, permanecer firmes hasta el regreso de Cristo. Amén. No sé si hoy vamos a terminar de ver todo, pero vamos a tratar de abarcar por lo menos la mitad de lo que implica esta clase, que es bastante extensa.
El Evangelio es tan grande como la creación. Vamos a esa diapositiva. Apocalipsis 21:1 dice: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, refiriéndose a la nueva Jerusalén. Amén. Ese cielo y esa nueva tierra que dice la palabra que va a descender desde el cielo, y Dios permite al apóstol Juan ver y tener esta visión, porque el cielo y la tierra anterior habían ¿qué? Desaparecido. Todo tal y cual lo conocemos hoy, cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos, eso va a ser después del milenio. Amén. Ahí tenemos también que ver algunas teorías de lo que es premilenianismo, amilenianismo, algunas doctrinas y pensamientos, pero luego desde que el milenio, donde Cristo venga a gobernar la tierra, algunos creen que Cristo después de su segunda venida vendrá y gobernará la tierra por 1000 años con sus escogidos. Otros creen que Cristo ya está gobernando la tierra. Amén, esos son los amilenianistas, ¿sí? Creen que Cristo ya está gobernando a través de su iglesia. Amén. Pero luego de estos sucesos vendrá el juicio final, y después del juicio final aparecerá esa nueva Jerusalén que descenderá a la tierra, donde estaremos una eternidad con nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos esperan ese día? Esa nueva Jerusalén preciosa que la describe el apóstol Juan. Entonces luego vi, dice, un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el cielo y la tierra anterior habían desaparecido. El mar también desapareció. O sea que todo, tal y cual lo conocemos hoy, va a desaparecer. El Evangelio no es un plan pequeño. Eso quiero que vamos a entendiendo hoy. Muchas veces reducimos el Evangelio ¿a qué? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué creemos en el Señor? Para que Dios me ayude, para que Dios me bendiga, para que Dios mejore mi vida, mi familia, salve mi matrimonio, me cure de alguna enfermedad. Pero eso sería reducir el Evangelio a la mínima expresión, sin tener en cuenta que la obra del Evangelio tiene una trascendencia universal. Amén. ¿Me está entendiendo lo que quiero ampliar hoy? El concepto de que podamos entender esta verdad. Pero la Biblia presenta algo muchísimo más glorioso. Dios está restaurando todo lo que el pecado destruyó. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3:21 dice: aquí de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Eso quiere decir que Dios, ¿qué va a hacer? Va a restaurar todas las cosas. Y eso es parte del propósito de entender esta visión macro de lo que es el Evangelio, no solo aplicado a nuestra vida, sino trascendiendo el universo completo y restaurando todas, absolutamente todas las cosas. Amén. Vemos entonces, para entender un poco más este concepto, que el pecado afectó todas las cosas. La caída afectó al hombre, la creación, las relaciones, el trabajo, el cuerpo, la mente, la sociedad. El pecado dañó absolutamente todas las cosas, no solo a los individuos de forma independiente, sino que dañó absolutamente toda la creación. Se fue o se vio involucrada en esta destrucción o en este daño que el pecado causó. Romanos 8:22 dice: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, otra versión dice clama, amén, como si tuviera dolores de parto. La creación gime porque vive bajo los efectos del pecado. Es por eso que hoy estamos viendo tantas desgracias y cosas que están aconteciendo a nivel natural, donde vemos terremotos y diversos fenómenos naturales que de alguna manera son el anuncio de que Cristo está por venir a restaurar todas las cosas, porque este mundo está totalmente corrompido por la muerte, por el pecado y por todo lo que ha producido en medio nuestro. Aún así, Dios sostiene el universo por su gracia, y eso tenemos que entenderlo, que aún así
tenemos un mundo roto, destruido, corrompido, y aún la palabra de Dios nos enseña que ¿quién gobierna en este tiempo sobre esta tierra? El príncipe de las tinieblas. Se le ha dado cierta autoridad, pero Dios sigue siendo soberano sobre todo lo creado. Amén. Por eso vemos en el siguiente diapositiva, Cristo sostiene un mundo caído. Y eso es importante entender en nuestra cosmovisión que tenemos de la vida cristiana, porque esto va a traer paz a nuestro corazón. Imagínense pensar que estamos a la deriva de un Dios que se desentendió de nosotros y nos dejó bajo la autoridad o bajo el dominio de Satanás. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo el universo con la poderosa palabra de su mandato. Todo el universo es sostenido por el Hijo. Amén. Eso quiere decir que un creyente maduro aprende a mirar el mundo de una manera correcta. ¿De qué forma? No vivimos en el infierno todavía, vivimos en un mundo caído, pero que es sostenido por la misericordia de Dios. Amén. Aunque Satanás gobierna ciertas cosas y hay autoridad e influencia de parte de él sobre la tierra, el dominio, control absoluto de todas las cosas le corresponde a nuestro Dios soberano. Amén. ¿Estamos bajo el cuidado de un Dios soberano? Decirle que tenés al lado, no tengas temor, tu vida está en las manos de un Dios soberano. Nunca perdió el control. Y mira, me voy un poco más, tus hijos, decirle que tenés a tus hijos están en las manos de un Dios soberano. Amén. Qué maravilloso entender esta visión y tener esta visión, que aunque hoy vivamos en un mundo corrupto, un mundo caído, un mundo realmente destrozado por todo lo que el pecado ha causado, Dios no deja de sostener, amén, a este mundo. Dios no ha perdido el control. Cada respiración, cada alimento, cada día de vida es gracias a Dios. Y tener este entendimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas va a producir en nosotros humildad, gratitud y dependencia. Amén. ¿A qué te tiene que llevar a entender la soberanía de Dios sobre todas las cosas? A que Dios es un Dios que controla y en un Dios en el cual yo puedo descansar. De que yo no tengo el control de todas las cosas. Y es ahí en la humildad que podemos descansar en las manos del Señor. Y nos lleva a tener gratitud y dependencia en ese Dios que no pierde el control. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora, también vemos que el Evangelio termina donde empezó. ¿A qué se refiere esto? Vemos que en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero curiosamente en Apocalipsis 21:1, donde Dios permite ver a Juan esta visión, dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia comienza con la creación y termina con una nueva creación. Amén. Es Dios restaurando todas las cosas como al principio o haciéndolas de nuevo, con mayor esplendor y gloria. Amén. Recuerde que la gloria de Dios va de gloria en gloria. O sea que la gloria de Dios siempre va a ir de mejor a mejor. Amén. Y lo que Dios hace siempre va a ser mejor. Por eso no sé qué situación está pasando en tu vida, qué dificultades podrás hoy atravesar, pero quiero decirte que la gloria de Dios en tu vida se va a manifestar de una forma mayor, porque Él va a moldear su carácter en tu vida de una forma mayor, va a mostrar su poder y su misericordia de una forma mayor. ¡Wow! Es tremendo nuestro Dios. Amén. Esto significa que la historia está bajo el control soberano de Dios. Nada está fuera de su propósito eterno. Jesús ya inició la nueva creación. Eso lo podemos ver y entender porque el reino de Dios se irrumpió o se inició con Cristo.
No es que el reino de Dios se va a iniciar cuando Él venga a buscarnos como iglesia. No, el reino de Dios ya empezó a establecerse cuando Cristo vino a esta tierra. Hechos capítulo 1, versículo 3. Vemos aquí, dice, hablando de Cristo, a quienes también después de haber padecido, que dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién fue? Cristo. Amén. En este inicio del libro de Hechos podemos ver a Cristo resucitado predicándole y enseñándole a sus discípulos por 40 días qué era el reino de Dios y qué se había venido a instalar desde el momento en que Cristo vino a la tierra y trajo redención. Desde ese momento ya se inició el reino de Dios. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Amén, gloria a Dios. Ahora, cuando Jesús vino, el reino llegó, la nueva creación comenzó a través de la redención y de todos los que creímos en Él. El futuro entró en la historia humana. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar la nueva noticia. Amén. Quiero decir que el Espíritu de Dios vino sobre Cristo para traernos el Evangelio, que anunciaba el inicio del reino. Amén. El inicio del reino de Cristo. Jesús no solo predicaba, Él demostraba el reino. Miren Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es una definición que Pablo da acerca del reino, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el reino de Dios no es nada que nosotros podamos disfrutar desde lo natural, sino que el reino de Dios, al hablar de la justicia, son las buenas obras hechas con justicia por medio de la influencia del poder que actúa en nosotros porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué habla de paz? Porque es la reconciliación y la comunión que ahora tenemos con Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Esa es la manifestación del reino. ¿Y por qué gozo? Porque esa paz que gobierna nuestro corazón y al permitirnos tener comunión con Él, ya no la tierra gime. ¿Se acuerda por qué la tierra gime? Por el pecado. Sino que ahora ya no gemimos en nuestras almas por no estar en comunión con Dios. Ahora hay gozo. Porque hemos encontrado a nuestro Dios creador y nos hemos unido en Él para tener comunión eterna. Es tremendo lo que Dios hace. Y ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, los milagros serán señales, o eran señales, del reino futuro. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué digo esto? Siempre que hablamos de los milagros del Señor, y no está mal, también es un enfoque bíblico, cada milagro que que Cristo produce, amén, en la palabra de Dios es un milagro mesiánico. ¿Qué quiere decir milagro mesiánico? Que estos milagros eran pruebas indubitables o pruebas que sí o sí el Mesías del pueblo de Israel tenía que cumplir, y todas se cumplieron en Cristo. Cada milagro que Jesús hace, como que un ciego de nacimiento cobre visión, que un paralítico camine, que un muerto resucite, cada milagro que se da el Señor produce en este Nuevo Testamento es una prueba de que Él es el Mesías elegido. No es que Él lo haya hecho porque sí, no, tiene un propósito, manifestar que Él es el Mesías. Pero no solo esto, cada señal que Cristo hace en este Nuevo Testamento que hemos leído y conocido es algo que nos está mostrando el reino futuro. Amén. Las sanidades no eran simplemente actos de compasión, eran el anticipo del mundo venidero. Cada vez que Jesús sanó a un ciego, levantó a un paralítico, expulsaba demonios, calmaba una tormenta, estaba mostrando: así será mi reino definitivo. Así va a ser el reino en mi presencia por la eternidad. El reino futuro, no habrá enfermedad, no habrá opresión, ni caos, ni muerte. Así será vivir
por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos da un vistazo de lo que vamos a ver en esta Nueva Jerusalén. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Amén. ¡Wow! Entonces cada milagro que Cristo hizo es una manifestación de este reino completo, pleno, que nos habla de una libertad total del pecado y las consecuencias, porque sabemos que cada enfermedad es una consecuencia también del pecado, y la muerte natural es una consecuencia del pecado. Amén. Ahora, la resurrección de Cristo inaugura la nueva humanidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, hablando del primer Adán, pero el último, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Está hablando que a través de Cristo, todos los que vamos a través de Cristo y creemos en Cristo Jesús, vamos a recibir vida eterna por medio de su Espíritu. Eso quiere decir que Jesús resucitado es el inicio de la nueva creación, de lo que Dios iba a empezar a hacer. Es el nuevo Adán, una cabeza de una nueva humanidad. Por eso la salvación no es simplemente mejorar, es morir y resucitar con Cristo. Amén. Muchos creen y quieren venir a la iglesia para mejorar. Sí, ¿por qué venís a la iglesia? No, porque quiero dejar esto, mira, tengo un mal hábito. No. Y Dios no mejora, Dios hace las cosas nuevas. Él nos da una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y a través de esa nueva identidad va mostrando a Cristo a través de la transformación que hace en nuestro interior. Y como fruto de la existencia de esa nueva naturaleza en nuestra vida, la gente va a poder ver la transformación de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Amén. Gracias, Señor. Ahora, el creyente es una nueva creación. Tenemos que entenderlo y creerlo en nuestro corazón. Dios no ha venido a parchar nuestras vidas por medio de Jesús. Vuelvo a decir, Dios vino a hacernos nueva criatura. En el libro de Ezequiel, Él habla de que Él cambia nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestras decisiones. Cambia nuestros deseos. Y esa es una transformación espiritual. No es una transformación que podemos alcanzar por medio de nuestra voluntad. Es una obra sobrenatural de Dios, cambiando nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Por eso esto no se trata de una religión, se trata de una nueva naturaleza que es implantada en la vida del hombre, a través de la cual podemos reflejar la imagen de Cristo. Si esa obra natural que Jesús le llama el nuevo nacimiento no acontece en nosotros, nunca vamos a poder manifestar el fruto del Espíritu. Por eso debemos preguntarnos si realmente he recibido el nuevo nacimiento. Orar al Señor si creo que todavía no ha sido plena esa manifestación en mi corazón. Y clamar a Dios por ese nuevo nacimiento si es que no estoy seguro aún. Pero si estoy seguro, debo caminar con la certeza de que Dios hizo todas las cosas nuevas en mí. Amén. Tiene que haber evidencia de ese nuevo nacimiento espiritual. Tiene que haber evidencia de esa naturaleza que ha empezado a vivir en nuestra vida y en nuestro interior. Amén. Ahora, el discípulo maduro debe entender, la vida cristiana no se basa en el automejoramiento o en la fuerza de voluntad. No se trata de ser un poco mejor, tener más fuerza de voluntad. Se trata de una nueva naturaleza, un nuevo corazón y una nueva vida en Cristo, que va a empezar a aflorar, que va a empezar a manifestarse de manera natural, de manera en la que Él desee y en la forma en la que nosotros vamos rindiendo nuestra obediencia. Amén.
Seguimos avanzando. Cristo habita en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo del 10 al 9. Pongo esta primera frase: y Cristo vive en ustedes. La vida cristiana madura no depende del emocionalismo, de las experiencias pasajeras, de la motivación humana, de la depende de la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso depende que nosotros podamos manifestar esta nueva naturaleza. Amén. De que seamos llenos. ¿Saben lo que significa ser llenos del Espíritu Santo? Influenciados por el poder de Dios. Si nosotros somos llenos, si hay algo que el Señor nos pide, es que seamos llenos. El apóstol Pablo lo relata: sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es rendir cada área de nuestra vida a la voluntad de Dios y llenarnos del poder de la palabra de Dios para santificar nuestras almas y que gobierne sobre todo nuestro ser y sea de una influencia directa el Espíritu Santo. Amén. Es darle al Señor nuestra vida en rendición. Pero si no hay rendición, no va a haber manifestación del fruto de Dios en nuestra vida. Amén. Eso quiere decir que la manifestación del fruto en nuestra vida es proporcional a nuestra obediencia y a nuestra rendición. A medida que yo más le pido fortaleza al Señor para rendirme, más ese fruto se va a hacer evidente en mi corazón. A medida que yo me declaro cada vez más débil delante del Señor y entiendo lo débil que soy, más el poder de Dios se va manifestando y me va dando el vigor y la fuerza que necesito para vencer el pecado. Amén. Por eso Pablo decía: dile al débil, fuerte soy. Amén. Y que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. De eso se trata. El cristiano no se trata del que más puede, del que tiene mayor capacidad. No, ser cristiano se trata de declarar qué débiles y entender qué débiles que somos para buscar refugio en la presencia de Dios, de donde viene nuestra fuerza. Amén. Gracias, Señor. Ahora, Dios habita, dijimos, y el creyente verdadero, miren, evidencias de este nuevo nacimiento: lucha contra el pecado, persevera, se arrepiente y crece porque Cristo vive en él. Amén. Esas son evidencias de que Dios está en nuestra vida. La relación con el pecado ya no es la misma, ya no nos sentimos de la misma forma, ya no hay comodidad cuando pecamos. Hay algo dentro de nuestro corazón que empieza a incomodar en nuestra conciencia y es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. A diferencia que antes no lo veíamos como malo y continuábamos dándole placer o deseo o complaciendo lo que nuestra carne nos dictaba. Ahora, la santidad nace del Evangelio. Muchos creyentes intentan crecer por legalismo y ahí caemos, creo que la mayoría, No tenés que hacer esto, y creemos que el Evangelio es no tenés que hacer aquello, no tenés que tomar, no tenés que hacer esto o aquel, y empezamos a imponernos normas y reglas desde lo que entendemos nosotros que es santo, en vez de rendirnos al Señor y que el Señor traiga convicción en nuestros corazones. Amén. Es diferente entender naturalmente a entender por una revelación y convicción del Espíritu Santo que no debo hacer lo que debo hacer, porque mi deseo es agradar a Dios. El cristiano debe buscar convicción. El cristiano no se debe dejar llevar por la religiosidad del no puedo o el no debo, sino debe entender en su corazón primero que buscando al Señor, leyendo su palabra, va a comprender y discernir lo que es bueno y lo que es malo, y a partir de la convicción que Dios traiga a su corazón va a poder apartarse de lo malo. Pero si solamente él está tratando de hacerlo de forma lógica e intelectual, siempre volverá a tropezar con la misma piedra, porque todavía no hay convicción en su corazón. ¿Me va entendiendo? Y esa convicción solamente ¿quién la trae? El Espíritu Santo y la palabra. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es la que va santificando la obra de Dios. Pensaba en Génesis, al principio, dice que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios iba
o estaba sobre la faz de las aguas. Amén. Pero cuando todo se ordenó, cuando Dios empezó con su palabra a ordenar las cosas. El Espíritu está presente, pero el que obra ordenando las cosas en el corazón del hombre es su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Sepárense las aguas, haya luz, amén. Creó los astros, creó el sol, y así en toda la creación a través de su palabra. Y todo cobró sentido y todo cobró orden por medio de su palabra. La palabra es la que ordena, la palabra es la que crea y la palabra es la que pone sentido en la vida del creyente. Amén. Decirle a que tenés al lado, necesitamos la palabra. El Espíritu ya está, pero ahora necesito su palabra. Ahora, esta santidad nace, dijimos, del Evangelio. Muchos creyentes intentan, dijimos, desde el legalismo tratar de cambiar su vida y ponen toda la voluntad. Yo sé que le ponen la mejor onda, le ponen todo el esfuerzo, le ponen toda la... pero humanamente. Y no hay ninguna transformación que vaya a venir de forma humana. La transformación de nuestros deseos y de nuestro corazón se va a dar por medio del Espíritu y su palabra. La convicción de su palabra. Pero la verdadera, dijimos, transformación nace de contemplar a Cristo, creer en el Evangelio y vivir en comunión con Él. En la comunión con Él está su palabra, en la comunión con Él está la oración. Por eso yo le digo, el día en que el cristiano deja de leer, el día que el cristiano dejó de orar, es el día en que el pecado empezó a gobernar su corazón y su mente. No podemos ya en nosotros el buscar al Señor, el leer, el estar en la comunión entre los hermanos, el poder meditar en su palabra, no es para nosotros algo que nos debe cargar, tiene que ser una necesidad. Yo necesito estar en comunión con Dios porque si no estoy en comunión voy a pecar, voy a caer. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, orar en todo momento para que no caigan en la tentación. La oración, la comunión con su palabra son las armas que el Señor nos ha dado para vencer y para permitir que esa santificación se manifieste. La santidad no es producir una imagen religiosa, basta de pensar eso, no, es que yo soy correcto, yo soy recto, sí, y en tu intimidad. Y las cosas que ves cuando estás solo, ahí vamos a detectar un religioso, porque dentro de la iglesia muestra una apariencia de piedad. Dentro de la iglesia se comporta bien, habla bien, se maneja de una forma correcta, pero saliendo de la puerta de la iglesia, en la primera baldosa que pisa, dejó de ser cristiano o dejó de mostrar esa apariencia. Eso nos habla de una vida religiosa, de una vida que todavía no ha encontrado en Cristo satisfacción. La santidad es Cristo siendo formado en nosotros. Romanos 8:29 dice que Él nos escogió, amén, para que mostremos en nuestra vida el carácter de Cristo. La santidad es formar a Cristo en nuestro corazón para manifestar sus frutos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El Evangelio nos enseña a sufrir con esperanza. Creo que fui demasiado rápido. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Igual hay trabajo práctico, ¿no? Así que lo van a volver a leer. Lo van a volver a leer. El Evangelio nos enseña a sufrir con esperanza. Distinto al mundo. Amén. Que no tiene esperanza, que cuando viene una situación adversa se deprime, cae en lo profundo, no puede levantarse, no entiende. El cristiano sufre con propósito. Decirle al que tenés al lado, hay esperanza en tu sufrimiento. Amén. Cristo también sufre, el cristiano también sufre. El Evangelio no promete, y eso siempre lo decimos, ¿verdad?, ausencia de dolor. Jesús nunca prometió comodidad, riqueza, facilidad. Juan 16:33, creo que es un versículo bien conocido. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas
Otra versión dice tendrán aflicción, tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Por eso entendemos que el sufrimiento del creyente tiene propósito. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Por qué? Porque en este sufrimiento y en esta tristeza temporal que experimentamos en la tierra, nos vamos desilusionando de las cosas de la tierra para esperar con mayor gozo y deseo la vida eterna. Dios produce todo eso para desilusionarte de la tierra y que entiendas que en la tierra no hay nada satisfactorio más que Cristo sobre todas las cosas. Dios permite el dolor, Dios permite el fracaso para que no te enamores de nada terrenal. Amén. Así que si alguien te dejó, gloria a Dios. Perdiste el trabajo, gloria a Dios. No te fue bien en la carrera que emprendiste, gloria a Dios. Porque evidentemente tu corazón se iba a desviar en un ídolo que iba a ocupar el lugar, o ya estaba ocupando el lugar de Dios. Y como dijimos en una clase anterior, Dios es un Dios celoso. Dios nos anhela profundamente para Él. Y nada y nadie puede desviar nuestro corazón del Señor si somos suyos. Amén. Ahora entendemos esto, que el sufrimiento humilla nuestro orgullo. Amén. Y nos vuelve más como Cristo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que seamos mansos y humildes de corazón. Quiere decir que si Dios permite el sufrimiento para humillarnos y el fracaso para que no nos creamos tanto, es porque Dios está formando a Jesús y la humildad de Cristo en nuestro corazón. Dios rompe nuestra autosuficiencia, nos hace entender que no podemos solos, que necesitamos a Dios en todas las cosas, como dice Juan 15, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada, ni un trabajo, ni una familia, ni ser buen padre, ni ser buen hermano, nada vamos a ser apartados del Señor. Eso es romper nuestra autosuficiencia, nos hace anhelar el cielo, porque estamos tan desilusionados de lo que vemos. Nos desilusionan los políticos, nos desilusiona la gestión educativa, nosotros que somos profes, nos desilusiona las relaciones, la misma familia, los hijos, la pareja, los padres. No hay nada que no nos desilusione, y todo eso tiene un propósito: que nosotros anhelemos con mayor expectativa el reino venidero y no esta tierra. Amén. ¿Estamos entendiendo el propósito del sufrimiento? Amén. Las que se casaron, yo me caso para ser feliz. Olvídate. ¿O te casas para ser feliz? Amén. Los hombres tampoco se casan para ser felices. Nos casamos para formar el carácter de Cristo y para complementarnos para el propósito que Dios tiene como familia. No nos casamos para nuestro deleite y placer, aunque el Señor en su misericordia nos permite deleitarnos en algunas cosas. Amén. Pero no es el propósito fundamental. Todo siempre se trató de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. ¿Qué más hace el sufrimiento? Produce perseverancia y nos conforma o nos da la forma de Cristo. En paciencia, en amor, en perdón, en misericordia. Amén. ¿Estás formando? Yo te pregunto hoy, ¿estás viendo cómo Cristo se forma a través de tu sufrimiento? ¿Estás viendo la humildad que Dios está produciendo en tu corazón a través del fracaso? ¿Estás viendo cómo los planes que alguna vez pensaste se desarmaron y es Dios diciéndote: no podés solo, pregúntame las cosas y pedí sabiduría? Amén. Dependemos de Dios, somos de Dios.
y no hay nada que podamos hacer sin Él. Amén. Ahora, esta esperanza que sostiene al creyente, porque como dijimos, no somos como el mundo que vive sin esperanza, que no entiende y nunca va a entender el propósito, porque las pruebas para ellos sí son para destrucción, para el impío. Pero para el creyente, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien, tienen un propósito de bien en nuestra vida. El fracaso, las peleas y las situaciones adversas que puedan presentarse. Romanos 5:2 dice, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. El sufrimiento te está llevando a esperar con confianza y alegría la gloria eterna de Dios. ¿Te está llevando a esperar con más anhelo? Yo cada vez que me desilusiono, digo, Señor, volvé, vení. Señor, volvé. En tu segunda venida, Señor, vení. No, es que yo quiero ver mis hijos. No, yo no quiero ver nada. Yo te quiero ver a vos. ¿Me entienden? Que nos hemos enamorado de las cosas terrenales tanto que hemos dejado en segundo, tercero, cuarto lugar el anhelo por el reino eterno de Dios, cuando nuestra mirada debe estar en las cosas eternas, entendiendo que no somos, como siempre lo digo, seres terrenales viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Qué somos? Viviendo una experiencia terrenal. Esto es de paso, esto se acaba. Lo mejor se va a manifestar en ese reino eterno cuando estemos en una plena comunión con el Padre. Amén. Ahí nuestras almas van a ser saciadas plenamente, así como lo son ahora cada vez que buscamos su presencia. Esos pequeños momentos en los que tenemos donde Dios oramos y Él nos fortalece. Bueno, imagínese vivir en ese éxtasis de la presencia de Dios por la eternidad, sin tener necesidad de nada. ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Usted lo quiere? Amén. La esperanza bíblica no es optimismo humano, es certeza basada en las promesas de Dios. La iglesia es una muestra del reino futuro y eso tenemos que entenderlo ahora como iglesia. ¿Se acuerdan cómo leímos esa caracterización que nos daba San Juan, capítulo 20? ¿No habrá qué? Tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. La iglesia debe ser un anticipo de lo que va a ser la eternidad. Los que venimos acá, ¿estamos disfrutando de esa plena comunión como la viviremos en la eternidad? ¿Estamos mostrando aquí el pleno amor de Dios como lo disfrutaremos en la eternidad? Pregúntese. La iglesia es una muestra de ese reino. La Nueva Jerusalén es una comunidad. Apocalipsis 21:2 dice, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. El cielo no es individualismo espiritual, no es para algunos personajes aislados. La eternidad será una comunión perfecta, amor perfecto, unidad perfecta. Por eso la iglesia local, ¿qué pasa? Importa tanto, porque debemos ya manifestar lo que Dios traerá en ese futuro cercano. Yo te pregunto hoy, si analizas tu vida, analizas tu familia, analizas la iglesia, en este caso, ¿estamos manifestando el reino futuro? La plenitud, la unidad, el amor, la santidad que vamos a ver, porque la iglesia debe buscar manifestar ese reino. La iglesia debe reflejar el evangelio. Una iglesia madura perdona, sirve, soporta, restaura y ama sacrificialmente. La cultura de la iglesia debe mostrar cómo será el reino futuro. Amén. Tu vida debe mostrar cómo será el reino futuro. Tu familia debe mostrar cómo será el reino futuro. La iglesia debe manifestar y ser una muestra de lo que será estar en la eternidad con Dios. ¿Cuánto nos falta? Pregunto.
pero hacia ahí vamos. ¿Sabe qué importante entender esto? Porque si no tenemos un objetivo y no sabemos a dónde apuntamos como iglesia, nunca vamos a llegar a ningún lado. Esto es lo que Dios espera como iglesia, que manifestemos ese reino futuro hoy, acá, entre nosotros, porque el reino de Dios ya vino con Cristo y el reino de Dios vino a tu vida. ¿Se está viendo el reino de Dios en tu vida? ¿Se está viendo el gobierno de Dios en tu vida? ¿Se está viendo el gobierno de Dios en la iglesia? ¿Me entiende qué quiero decir? Amén. Ya está entre nosotros. El Evangelio destruye el individualismo. La madurez espiritual no es yo y Jesús solamente, como algunos piensan. No, yo oro en mi casa, leo en mi casa, busco al Señor en mi casa. No, el Evangelio nos une a un pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Dios no nos llamó a un evangelio individual. Dios nos llamó a vivir, a convivir y a manifestar el reino de Dios en cuerpo, como un cuerpo, como una familia espiritual. Pregunto hoy, ¿somos una familia espiritual? Amén. Ahora vamos a tratar de romper un paradigma o un entendimiento que a veces tenemos del cielo. La mayor sorpresa del Evangelio y lo que nos vamos a encontrar cuando estemos en ese reino eterno es Dios mismo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Hablando de Dios y la nueva Jerusalén. Él vivirá. ¡Wow! Dios vivirá con nosotros, estará con nosotros, comerá con nosotros, se moverá con nosotros como al principio. Porque Dios está restaurando todas las cosas como al principio. Ese es el Evangelio. Amén. Él estará con nosotros. La mayoría y la mejor bendición que el Evangelio es calles de oro, ¿sí? Lo que siempre nos dice, calles de oro, mar de cristal. Yo me acuerdo, siempre cantaban esa que es: por esas calles yo iré a caminar, ¿no? Y yo cantaba, me acuerdo, y me imaginaba de niño esas calles de oro. No, eso no es lo mejor que vamos a ver. El otro día les decía, imagínense calles de oro. O sea, ¿qué valor tiene el oro en el reino de Dios? Si es algo que voy a pisar, que no lo voy a usar para caminar solamente, no tiene ningún valor. Eso es lo que nos está mostrando. El valor de lo que acá tenía sentido, cuando estemos en la eternidad no tendrá ningún sentido ni ningún valor. Amén. Tampoco la mayor bendición del Evangelio no va a ser la ausencia del dolor ni las mansiones celestiales. La mayor bendición es Dios mismo. Contemplar y estar en la presencia de Dios y poder compartir de una plena comunión sin la distancia que hoy tenemos a causa del pecado y de este cuerpo mortal que nos impide una comunión plena y espiritual con el Señor. ¡Wow! Amén. Eso es entender el cielo y anhelar el cielo de la manera correcta. Amén. Ahora, el Evangelio nos reconcilia con Dios. El pecado nos separa de Dios. Cristo vino a reconciliarnos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados para llevarnos salvos con Dios. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Llevarnos con Dios. Que tengamos comunión directa con Dios. Como al principio. Restaurar las cosas como al principio. El evangelio de la prosperidad es una distorsión, y esto siempre lo vamos a decir. El falso evangelio usa a Dios para obtener cosas. El falso evangelio nos lleva a pensar de una forma egoísta, pero el verdadero evangelio nos lleva a amar a Dios por quien es
Él, no por lo que Él nos da. Amén. Lamentablemente hemos sido contaminados con ese pensamiento de querer servir al Señor o acercarnos al Señor por las bendiciones que Él puede darnos. Y no nos debemos acercar porque esa no es la motivación correcta. La verdadera motivación en un evangelio verdadero, genuino, es acercarnos a Dios por lo que Él es. Nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. El creyente maduro aprende, Cristo es suficiente. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan cómo empezamos al principio? Cristo reina ahora. Apocalipsis 21:5 dice, miren, hago nuevas todas las cosas. Jesús no está derrotado, no está intentando ganarle al diablo. Él reina soberanamente ahora. No va a reinar. Allá también va a ser de una forma más explícita y lo vamos a ver y vamos a contemplar su poder de una forma real. Cristo sigue reinando ahora. Él está reinando ahora. Entonces no tenga miedo a las brujas, a los demonios y a todas las cosas que no es que tuve un ataque, no sabe y que no sé si podré predicar. Dios está gobernando sobre todas las cosas. Si Dios te está llevando es porque Dios te protege. Y si hay un ataque, ora al Señor y Él pone su poder sobre tu vida. Pero ya está gobernando el Señor. No tengas miedo a nada, ni a la muerte. Dios está gobernando. Nada se ha perdido de su control y de su dominio y autoridad. Nuestra vida no está a la deriva. Dios no improvisa. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Hay un proyecto divino, un diseño divino, una voluntad específica de Dios con nosotros. Dios no está improvisando, pero ¿sabe qué? No vamos a poder, como dice Romanos 12:2, no vamos a probar la buena voluntad de Dios si primero no renovamos nuestra mente. Para poder comprobar la buena voluntad de Dios y entender por dónde tengo que caminar, primero tengo que cambiar mi mente por medio de su palabra. Y van a andar quizás 40 años como el pueblo hasta que no cambien la mente. ¿Quieren estar 40 años? ¿O quieren empezar a vivir la voluntad de Dios perfecta hoy? Ríndanse a Cristo y dejen ser moldear por su palabra. Amén. Ahora, como decimos, y ya terminando, nada roto quedará roto para siempre. Un día toda lágrima terminará, toda injusticia será juzgada, toda enfermedad desaparecerá, la muerte será destruida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. La muerte es devorada en victoria por Cristo. Amén. Bueno, ahora entendiendo esta visión cósmica del Evangelio y que no solo el Evangelio es algo personal y una obra personal que Dios hace en mi vida y en la iglesia, sino que el Evangelio es un mensaje que atraviesa el universo y toda su creación porque es un plan maestro. Wow, ¿se amplió su misión? ¿Puede ver el Evangelio de una forma más amplia? Amén. Y ver que Dios tuvo siempre todo pensado. Ahora, ¿cómo aplico esa verdad a mi vida hoy? ¿Cómo vuelco esta realidad y este entendimiento del plan soberano de Dios a mi vida en este tiempo, en la actualidad, hoy, mañana, cuando salga de aquí? Siguiente diapositiva. Madurez es vivir centrados en el Evangelio. Nunca dejamos de necesitar el Evangelio. Amén. ¿Podemos entenderlo eso? Nunca dejamos de necesitar del Evangelio. No es solo la buena noticia, no. Es la evidencia de la vida espiritual transformando mi vida y dando fruto
para la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Mi familia, mi trabajo, mis amistades, mis relaciones, mi servicio, y todo es afectado por este evangelio, por este bendito mensaje de salvación, que es restaurar todas las cosas como al principio. Segundo, el sufrimiento no debe alejarnos de Cristo, debe acercarnos más a Él. Ahora que entendemos que el sufrimiento tiene un propósito. Tercero, debemos aprender a vivir con esperanza eterna, dejar ya de buscar satisfacción en las cosas terrenales, dejar ya de tratar de saciar nuestra alma y nuestro corazón con cosas que se desvanecen en el tiempo. Ahora nuestra visión debe ser tener esa esperanza eterna, poniendo el corazón, amén, perdón, no poniendo el corazón en este mundo, sino en la esperanza eterna, en ese futuro eterno con Cristo. Cuarto, la iglesia debe reflejar el reino de Dios. Nuestra comunidad, nuestra iglesia es parte del testimonio y debe ser parte del testimonio de este evangelio. Debemos perseverar hasta el final. Cristo cumplirá todas sus promesas. ¿De qué temeremos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni arma forjada. Nada nos podrá separar de Dios, ni cosas creadas, ni aun los ángeles, dice su palabra, nos podrán separar del amor de Dios. Si Dios prometió salvación y vida eterna, ¿qué temor tenés a la muerte y al porvenir? Todo está bajo el control y el dominio de un Dios soberano. Nada se ha escapado de su perfecta voluntad en tu vida. No es casualidad todo lo que has vivido. No has nacido en esa familia por casualidad. No tenés esos hermanos por casualidad. No estás en esta iglesia por casualidad. Hay un plan soberano de Dios en todas las cosas que están pasándote en tu vida. Y te pido que empieces a ver a Dios detrás de todo. Porque eso es vivir teniendo en cuenta el evangelio. Dios está detrás de todo. El otro día le preguntaba a los muchachos que estamos teniendo una reunión, leyendo un libro bastante hermoso acerca de los atributos de Dios, y les preguntaba, ¿quién está levantando esta servilleta? ¿Quién está sosteniendo esta servilleta? Dios, porque Él es el que me da vida, porque Él es el que me fortalece, porque Él es el que me da vigor, porque Él me da la capacidad de razonar y de pensar. Detrás de todo está Dios. Yo no hago nada por mi cuenta. Dios está detrás de todo, y este es entender la soberanía de Dios, que aún levantar una servilleta ha sido permitido por Dios. Amén. Dios es el que sostiene todas las cosas. ¿Cómo no vamos a estar seguros, tranquilos y confiados? ¿Cómo no vamos a perder nuestra esperanza? ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios que tiene cuidado de nosotros y de todas las cosas desde el principio? Él es el que sostiene tu vida. Amén. Conclusión: el evangelio es infinito en gloria. Cristo salva pecadores, transforma vidas, sostiene a su iglesia, reina sobre la historia, restaurará toda la creación. Y mientras esperamos ese día, vivimos con esperanza, perseveramos en santidad, servimos en amor y caminamos como una nueva creación, porque el Rey ya habló. Miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Podemos confiar en ese Dios soberano? ¿Podemos descansar en ese Dios eterno?
Puedes confiar que tu vida, tu familia y todo lo que hay y todo lo que ha acontecido hasta hoy ha estado dentro del plan perfecto de Dios para tu vida. Y que aún el sufrimiento y cada situación ha tenido y tiene un propósito en Cristo.